No soy médico, no soy nutricionista. Soy el Padre Andrés y te regalo esta vitamina. Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. Hola, te cuento que hoy Jesucristo en su palabra me puso a reflexionar mucho sobre lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, por sí sola. Nosotros no tenemos que hacer mucho. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela o en el bachillerato, cuando comenzaban a explicarnos todo ese proceso de germinación y crecimiento, y nos dábamos cuenta de cómo eran necesarios el agua, la luz del sol, la tierra, obviamente, y también el aire, para que se dé todo este proceso. Son necesarios en la germinación, en su crecimiento, son necesarios estos elementos, y con ellos así se da todo este proceso. Sin ellos, la pobre planta quizá no tendrá buen fin, no habrá quizá un fruto, se quedará a mitad de camino. Pero con ellos comienza todo un proceso impresionante que después nos admiramos cuando contemplamos el fruto, que es a veces lo que más nos interesa a nosotros. ¿Y por qué les digo que esta reflexión que hizo Jesucristo me hizo pensar y reflexionar mucho? Porque es muy idéntico al proceso que nosotros tenemos en nuestro espíritu de crecimiento. Nosotros tenemos unos elementos importantes en la vida espiritual que si no los tenemos es imposible crecer. Ustedes saben a veces que las semillas pueden aguantar muchísimo y uno las puede dejar de pronto en la cocina, en una despensa, o las encontramos en una tienda que nos las venden y dura muchísimo tiempo. Y cuando ya tienen su tierrita, la humedad, el agua, la luz del sol, el aire, el viento, nos vamos dando cuenta cómo comienza ese proceso de germinación. La vida espiritual es lo mismo. Hay muchas personas que se han quedado en simples semillas toda la vida y no han tenido todos estos elementos juntos para que esa semilla comience a crecer y comience a dar fruto. Por eso hoy quisiera contigo compartirte algunos elementos que en lo personal siento que son necesarios para poder nosotros comenzar a germinar, a crecer, a dar fruto. Primero que todo, sin Dios no podemos hacer nada. Con Dios todo lo podemos. Él es Dios, la persona más importante en nuestro crecimiento y en el verdadero fruto. Sin Él no podemos hacer nada. Con Él todo lo podemos hacer. Dios debe estar constantemente presente en nuestras vidas. Dios debe ser nuestro referente, nuestro fin hacia el cual todos nosotros tendemos. Él nos da unos preceptos, Él nos da unos mandamientos, Él nos da un camino para seguir y poder llegar a feliz término y poder dar fruto. Sin Dios nuestra vida no tiene sentido. Sin Dios no podemos ser felices. Con Dios todo cambia, todo se transforma. Por eso, para poder germinar y crecer en nuestra vida espiritual, Dios es lo más importante. Obviamente, cuando hablamos de Dios también tenemos que hablar de la oración. Sin la oración no podemos hacer nada, porque Dios, decimos, sí está presente, pero la oración es ese contacto personal que nosotros tenemos con Él, es esa comunicación directa que tenemos con Dios, y es el mejor alimento la oración para poder crecer y dar fruto.
Sin la oración no podemos hacer nada. Hay otro elemento importante que nosotros tenemos que tener presente: nuestra vida. ¿De qué llenamos nuestra vida? Porque hoy día el mundo nos ofrece tanto. El mundo como que va distorsionando la verdadera moralidad de lo que tenemos que hacer. Yo les decía en varias ocasiones a las personas que a veces nos hemos ido formando la idea de que en lo que yo hago, como no afecta a los demás, como no le hago daño a los demás, entonces está bien lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, aquella persona, y ustedes quizá en las noticias las han escuchado acá en Colombia, de esa mujer que desea y pide la eutanasia para su vida. Ella quizá piensa: no le estoy haciendo ningún daño a los demás, lo estoy haciendo por mí misma, entonces está bien. Y eso está muy mal, tener ese principio en nuestras vidas. Creer que lo que hacemos está bien porque no afecta o porque no le hacemos daño a los demás. No, eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos estamos llenando, y el mundo, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de el internet, el Facebook, Instagram, YouTube, todo lo que ustedes quieran en esas redes, nos vamos dando cuenta de cómo nuestra vida se va llenando de esos pseudo valores, porque no lo son, que el mundo nos enseña, que el famoso nos enseña. Y ahí estamos nosotros imitando a aquel famoso que hizo tal baile, yo también lo hago. Ahí estamos nosotros haciendo aquel TikTok que hizo aquella famosa, porque yo también quiero imitarla. Y comenzamos nosotros a creer de que todo lo que nos muestran los famosos está bien y lo podemos hacer, y los podemos nosotros más adelante como creer que esos son unos referentes para nosotros, pero tenemos que tener cuidado. Hoy es un día para que nosotros entendamos que nuestra vida no la podemos llenar solo de eso, lo que nos muestra la televisión. Ustedes a veces, lo he dicho yo en las reflexiones que hago en la Eucaristía, a veces encendemos en la televisión, en las noticias, tristes noticias por todos lados. Yo llegué a un momento en que decía: yo no quiero ver más noticias, sobre todo en el tiempo de pandemia, porque eso lo ponía uno peor. Si estábamos mal por la situación mundial por la que estábamos pasando y comenzaban a mostrarnos a través de las noticias todo el desastre que estaba haciendo este tema del COVID en el mundo, y uno decía: yo no quiero que me pase eso, y comenzaba uno a estar nervioso, y la televisión le robaba a uno la paz. Y veíamos y seguimos viendo a lo largo de las noticias, por ejemplo, tanto mal, tanta muerte, tantos golpes, tantas traiciones, tantas calamidades que van pasando, y a veces nosotros mismos somos los causantes. Triste toda esta situación, pero nosotros no nos podemos llenar, nuestra vida no puede llenarse de todo lo que el mundo nos ofrece, no, porque hay unos valores que tú como cristiano has aprendido y la palabra de Dios te los enseña. Tú como cristiano que tienes una conciencia que tratas de seguir siempre, porque es ese Dios hablándonos y diciéndonos lo que está bien y lo que tenemos que evitar. Unos valores donde está en mí el deseo de querer ayudar a los demás, de querer servirles, de ver qué puedo hacer de bien siempre por los demás. Pero no nos podemos dejar llenar nuestra vida de lo que el mundo nos ofrece. Videojuegos a veces que es pura muerte, puro golpe, pura sangre. Triste que nos vayamos llenando únicamente de eso, no. En este proceso de crecimiento en la vida espiritual y de dar fruto, otro de los elementos principales en nuestra vida es tener un alma llena de valores, de principios buenos, que podamos objetivamente decir: esto está bien, esto está mal. Yo no hago esto porque va en contra de mis principios, porque amo tanto a Dios que no quiero ofenderlo, y porque sé lo que debo hacer, porque me realizo haciendo el bien, porque estoy bien y me siento feliz cuando hago el bien, hago las cosas correctas, trato de ser un hombre, una mujer correcto en lo que hace. Qué diferente es.
esa satisfacción de decir, he hecho el bien, he evitado el mal. Obviamente somos humanos y caemos, pero esforcémonos, ayudémonos unos a otros. Que esos principios, y quedémonos únicamente con estos 3 principios que hoy quisiera compartirles a todos ustedes, porque es un día para nosotros saber y reconocer en nuestra vida de que Dios va actuando. Nosotros no lo vemos, pero si hemos preparado nuestra vida, Dios es el centro, la oración, nuestra vida, que es esa tierra que tiene que tener esos nutrientes, porque si está llena de piedras, de espigas, de sequedad, ¿qué puede hacer una semilla ahí? Por eso, llenémonos de valores, de buenas cosas, y verán cómo la verdadera felicidad llega a nuestra vida. Dios va haciendo que esa fe, que esa vida nuestra comience a adquirir un sentido, un verdadero sentido, y es esa felicidad que todos nosotros vamos buscando. Todos la buscamos, pero hay veces que la buscamos en los lugares equivocados, en las cosas equivocadas. Hoy la verdadera felicidad está en Dios. Él hace ese proceso. Él nos ayuda para que nosotros crezcamos y demos fruto. Por eso te invito a que siempre a Dios en tu vida. Ora, pídele a Él, dialoga con Él y no te llenes únicamente de lo que el mundo te ofrece. Llénate de Dios, llénate de valores, llénate de principios que te lleven siempre a hacer el bien y evitar el mal. Ya para finalizar te cuento esta historia que me pareció interesante e impresionante y quisiera compartir contigo. Dice así: una noche a las 11 p.m., una mujer afroamericana de edad avanzada estaba parada en el hombrillo de una autopista de Alabama, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su carro se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, ella decidió detener el próximo carro. Un joven blanco se detuvo a ayudarla, a pesar de todos los conflictos que había ocurrido durante los 60. El joven la llevó a un lugar seguro, la ayudó a obtener la asistencia y la puso en un taxi. Ella parecía estar bastante apurada. Anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días pasaron cuando tocaron a la puerta. Para sorpresa del joven, un televisor pantalla gigante a color le fue entregado por correo en su casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Muchísimas gracias por ayudarme en la autopista de la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa, sino mi espíritu. Entonces apareció usted. Gracias a ello, pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante, justo antes de que muriera. Dios lo bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente. Sinceramente, la señora de Nat King Cole. Y así es como nosotros nos vamos llenando de buenas obras, así como esta personita. Y no lo hace porque más adelante lo van a beneficiar o se va a beneficiar de los demás, o porque van a hablar, lo van a aplaudir o lo van a colocar con grandes honores. No, lo hace desinteresadamente. Lo hace porque le agrada y está bien para él hacer el bien. Ojalá que todos nosotros podamos en este día imitar a esta persona que hacía el bien desinteresadamente. Ánimo que sí se puede. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.